Saludo, estimados estudiantes de tercero de secundaria de nuestra institución educativa. Les habla en este momento su maestra de lengua española, Juana la Antigua, y vamos a centrarnos el día de hoy en la crónica, pero primero vamos a hacer una especie de repaso de lo que habíamos trabajado en las últimas oportunidades con este contenido tan interesante. Recordemos que la crónica es un relato de hechos, es decir, de acontecimientos que van a seguir un orden temporal, es decir, un orden cronológico. Pero lo más importante que tiene la crónica es que narra los hechos, pero un elemento que la distingue es que quien narra, es decir, el cronista, el periodista, va a incluir su juicio de valor, es decir, la opinión, su parecer en torno al acontecimiento del cual él fue testigo. Pues, mis estimados estudiantes, luego de haber hablado de cuál es el propósito que tiene la crónica, vamos a ver de manera breve un ejemplo visual de lo que es una crónica. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos que esta crónica tiene la fecha cuando fue producida, que fue el 7 de diciembre del 2014. Incluso dice a qué página pertenece. Y vemos aquí que dice información. Esta parte que corresponde a la fecha y a la información tiene el nombre de volanta. Vemos aquí también, aquí donde dice información, pudo haber dicho, por ejemplo, medicina y salud, pudo haber dicho también con el pediatra, dándonos una idea de lo que pudiera tratar la crónica que nosotros vamos a desarrollar. Aquí en grande, ya nosotros sabemos que esta parte se llama titular. El uso de tablets y móviles lleva a las unidades del sueño a niños de 10 años con insomnio. Este es el título, lo veo un poquito extenso, pero es el título. Siempre se pone en grande. Entonces volvemos a repetir esta parte de acá, donde tenemos la fecha y donde dice información, es lo que le llamamos volanta. Entonces luego sigue esta parte de acá, que es el titular. Más abajo, esta parte que dice los hospitales de la provincia, etcétera, etcétera. Esta parte es lo que va a sintetizar, ¿De qué va a tratar? Ya va a dar una idea más amplia de qué va a tratar el contenido de la crónica. Y a esta parte se le llama bajada o copete. Vemos aquí también el nombre de la cronista que hizo este texto periodístico. Y aquí vemos una imagen relacionada con el tema o el acontecimiento que se está abordando. Si estuviera más amplia esta crónica, vemos que habría una especie de información o comentario debajo de esta imagen, que es lo que le llamaríamos el epígrafe, es decir, la información muy breve acerca de la imagen que tenemos acá. A pesar de que no la tenemos en este momento, si tuviéramos el texto completo, vemos acá que veríamos que lo que dice debajo es el epígrafe. Todo el contenido que tenemos acá es el cuerpo de nuestra crónica.
Entonces vamos a continuar porque ahora ustedes te van a recordar lo siguiente. La semana anterior nosotros estuvimos también enviándoles con una explicación muy detallada cómo ustedes debieron de trabajar en nuestra semana anterior una producción oral de una crónica y estuvimos señalándoles, estuvimos explicando que toda crónica tiene unas características. Por ejemplo, se usan unos conectores de tiempo, los adverbios de modo para explicar cómo ocurrieron los hechos. También se usarán los sinónimos, es decir, vamos a utilizar palabras que puedan sustituir a otros términos, pero que tengan el mismo significado. También el uso de preposiciones para unir las partes de los párrafos y poder explicar las distintas informaciones. Además, el uso de modificadores circunstanciales para decir cuándo, cómo ocurrieron los hechos, los pronombres personales, indefinidos y demostrativos para señalar quiénes participan en los hechos que se dan en esa crónica, los verbos en voz pasiva, los cuales van a indicar quién sufrió o recibió el daño o el beneficio de los hechos que se dieron en la crónica. Y asimismo, todos los párrafos que vamos a construir deben estar hechos con oraciones coordinadas, subordinadas y justapuestas. En el video que pudimos mostrar se explicó esta parte. Luego de acá, pudimos observar cómo ustedes iban a planificar la producción oral de una crónica. Y para esto dimos 7 acontecimientos o hechos de los cuales usted iba a escoger uno. Cuando usted lo escogiera, entonces iba a completar acá estos señalamientos, por ejemplo, qué acontecimiento seleccionó, qué propósito iba a tener tu crónica y cómo iba a ser la estructura, es decir, qué título le iba a poner, qué iba a decir la volanta, el copete, de qué iba a tratar el cuerpo, es decir, qué pasó, cómo, cuándo y quiénes participan. Además, tomar en cuenta una fotografía acerca de que se relacionara con él, con los hechos y con su correspondiente epígrafe. Y se le hacía la sugerencia que con las respuestas que obtuviera producto de estas orientaciones que tenemos acá, iban a hacer, por ejemplo, cuando lo leyeran, iban a decir, seleccioné el acontecimiento número 7, podría ser el número 7, el número 1, usted sabrá cuál. Iba a completar, y esta parte acá, que es muy fácil, era la que iba usted, al igual que sus compañeros y compañeras, iba a exponer de manera oral, y que este trabajo vale 100 puntos, que tenía que tomar en cuenta las 9 características de las cuales ya nos hemos referido. Ahora, luego de lo que acabamos de señalar, nosotros vamos a compartir, vamos a ver si es muy bien, este documento. Estas son las orientaciones con las cuales cada uno de ustedes va a preparar de forma escrita como actividad final la crónica. Para poder realizar esta actividad es necesario, por no decir obligatorio, que tú hayas realizado la producción oral en tu cuaderno, porque en base a esta
es que vas a realizar la producción escrita que tenemos, cuyas orientaciones tenemos aquí. Y en este caso, ya tú tienes el tema elegido, el tema o el acontecimiento para realizar tu crónica. Además, ya tú buscaste en periódicos virtuales, Diario Libre, Periódico Hoy, Listín Diario, ya tú buscaste las informaciones. Y si hay periódicos, en físico, en algún colmado, que tus padres lo lleven a tu casa y hay informaciones, también puedes cogerla de ahí. Ahora, para redactar la crónica, te voy a decir lo siguiente. Tú vas a hacer un borrador. ¿Qué es un borrador? El borrador no es más que el primer trabajo antes de realizar la producción final y que vas a entregar. En ese primer trabajo que le llamamos borrador, generalmente uno comete algún tipo de error, repite palabras, pone algo que no va, por eso que se llama borrador, te permite reeditar, volver a realizarlo de una manera más adecuada y hacer un trabajo de calidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuaderno? Porque yo debo ver que tú hagas el borrador en tu cuaderno del trabajo final. El trabajo final, ¿dónde lo vas a hacer? Lo vas a hacer en hojas en blanco grapada. Lo puedes hacer en 2 hojas en blanco. Entonces, lo que tienes en tu cuaderno lo vas a pasar en limpio en esas hojas en blanco, la grapas y si no tiene grapadora, cuando nos encontremos de manera presencial, la grapamos. Y ese es el trabajo que vas a mostrar, el cuaderno con el borrador y el trabajo final. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar? Para hacer ese trabajo en tu cuaderno, recuerda colocar la volanta, es decir, la fecha de publicación y el antetítulo, que no es más que la especie de información que nos da cierta noción de dónde, de qué pudiera tratar la crónica. Y en este caso, miren acá como yo lo puse, suponiendo que yo escogí el acontecimiento epidemia gripal en República Dominicana, entonces la volanta pudiera decir gran ausentismo laboral luego de la fecha, lógicamente. Yo también puedo ponerle información, pero también puedo poner hospitales abarrotados. Puedo poner eso como volanta, porque la volanta tiene la fecha de publicación y más abajo tiene el antetítulo. Es decir, uno va debajo del otro. Primero la fecha y luego el antetítulo. Dependiendo del acontecimiento que tú escogiste, así mismo le vas a poner un antetítulo, que pueden ser 2 o 3 palabras, que le van a dar idea al lector de qué puede tratar la crónica. Ahora bien, luego de hacer la volanta, lo que sigue es el titular o el título. Te recuerdo que ya tú tienes esta parte realizada en la planificación o producción oral de tu crónica. En tu cuaderno la tienes lista. Lo que continúa es la bajada o copete. Tú vas a hacer una síntesis del contenido de la crónica según el acontecimiento que escogiste. Como yo escogí epidemia gripal en República Dominicana y ya yo le puedo, por ejemplo, poner un título acá que diga los hospitales de nuestro país están abarrotados. Yo puedo ponerle como título, puedo ponerle ese título eh, a mi crónica, y ese título, recuerden que tiene que destacarse, debe destacarse por encima de lo demás. Luego que yo haga el título, continúo con la bajada o copete.
que no es más que una síntesis de lo que yo voy a tratar en el cuerpo de la crónica. Y para esto, miren, miren acá, yo escribí una gran epidemia de afecciones gripales afecta a la República Dominicana. Puedo agregar aquí en las últimas semanas. Ya eso le llamaríamos bajada o copete. Para continuar, puedo entonces agregar lo que le llamamos la fotografía o imagen con su correspondiente epígrafe. ¿Se acuerdan la imagen que le mostré del niño? No le mostré el epígrafe porque la información estaba cortada, pero usted, a la imagen que usted busque, que puede ser de un periódico, buscada en internet y que la impriman en un centro de internet, si tú puedes hacerlo, tú vas a buscar una imagen, una fotografía, un recorte que pueda ilustrarle al lector de qué va a tratar tu crónica. En esta parte, como estamos haciendo primero el borrador, te recomiendo que no pegues nada todavía en tu cuaderno, sino que la guardes para pegarla, colocarla en el trabajo final. Recuerda ponerle su epígrafe, es decir, breve información de la foto o imagen que tú has colocado. Luego de tú haber colocado esta parte, viene lo que corresponde a la estructura más extensa, al cuerpo de la crónica. Ahí, con las informaciones que ya tú tienes anotadas, que has investigado, que escribiste en tu cuaderno y que yo voy a mirar, tú vas a hacer en 5 párrafos de 2 o 3 oraciones cada uno. Tú vas a narrar, a contar los hechos, uno detrás de otro, los hechos que se vinculan con el acontecimiento que tú seleccionaste. Y para esto, recuerda tomar en cuenta las características que tiene una crónica. Debe evidenciarse que tú utilizaste los verbos en voz pasiva, que usaste las preposiciones, las conjunciones, los modificadores circunstanciales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más te debo decir? ¿Qué más te voy a decir? Bueno, para no perdernos, recuerda además que es de vital importancia que cuando tú estés contando los hechos, los acontecimientos, cuando estés dando las informaciones, siempre pon tu opinión acerca de esos hechos. Lo puedes colocar al final de cada párrafo. Lo puedes hacer en 2 o 3 párrafos, porque esta es la esencia de la crónica. El que el cronista, es decir, tú, que eres el periodista que haces la crónica, puedas presentar tu parecer, tu opinión, tu punto de vista acerca de ese acontecimiento del cual tú te estás refiriendo, y vas a detallar y vas a dar tu valoración personal. Y por último, concluye, en el último párrafo, concluye de manera dinámica, llamativa, de tal manera que el lector se sienta complacido con lo que ha leído, con la crónica que tú has realizado. Entonces, ya hasta acá, hasta este momento, ya nosotros hemos finalizado las orientaciones relacionadas con la producción escrita de una crónica periodística. Recuerda que tú vas a ser un periodista durante esta semana. Buena suerte y no dejes de hacer tus deberes. Hasta la próxima.